SER Podcast. A pesar de que hoy se han notificado casi 300 muertos por COVID, 284 en 24 horas, la incidencia acumulada cae por primera vez desde que empezó la sexta ola y cae sustancialmente. Aunque es un dato que habrá que tomar con cautela hasta que mañana Murcia vuelque todas sus cifras, porque el Gobierno Regional de Murcia hoy no ha notificado datos de contagios, pero la noticia es esa: por primera vez en esta sexta ola, la incidencia acumulada cae. Mariola Lourido, buenas tardes. Buenas tardes. El 15 de octubre cambió la tendencia y empezó la sexta ola. Teníamos entonces una incidencia de 40 casos, 2.000 contagios diarios y 57 muertes. 3 meses después, la incidencia supera los 3.300, pero desciende por primera vez 90 puntos y a 7 días mucho más, 135. La presión asistencial se atenúa. En el último día solo se han registrado 97 hospitalizados más y en la UCI, en intensivos, hay 8 pacientes menos. Otro dato relevante en los hospitales: por primera vez en muchas semanas hay más altas hospitalarias que ingresos. Y otro indicador que baja después de incesantes subidas: la positividad de las pruebas. Sin embargo, el peor dato, y además que sigue al alza, es el de las muertes. El informe de Sanidad notifica 284 fallecimientos más, son 564 en la última semana. Y escuchen esta descripción muy gráfica que hace Cáritas de cómo los más pobres están saliendo aún más pobres de esta pandemia. La desigualdad ha crecido más en un año de la crisis actual que durante la crisis del año 2008. Si dividimos nuestra sociedad en un edificio de 5 plantas, siendo la primera planta en la que viven los que menos ingresos tienen y la quinta planta los vecinos con más ingresos, observamos cómo los vecinos que más renta han perdido han sido los del primero, los más pobres. Y los únicos vecinos que no han perdido renta han sido los del quinto, los más ricos. Y hay además otro dato revelador sobre los más jóvenes, y es que la tasa de exclusión social, la tasa de pobreza entre los menores de 30 es el triple que la de los mayores de 65 años, y el 15% de los jóvenes sufre pobreza grave, exclusión social grave. Y esta noche en Hora 25 vamos a adentrarnos en una realidad que cada vez preocupa más a los expertos, y es la sumisión química. 1 de cada 4 víctimas de agresión sexual estaba inconsciente o semi-inconsciente cuando abusaron de ella. 1 de cada 4, según los datos del Instituto Nacional de Toxicología. ¿Qué es la sumisión química? ¿Qué tipo de agresores usan esas drogas para anular la voluntad de sus víctimas o para dejarla inconsciente? ¿Es solo el tipo de caso que se nos viene a la cabeza, el de una joven a la que le echan algo en una copa una noche en la discoteca? Pues no es solo eso, no solo. Los expertos advierten de que la sumisión química tiene muchas otras caras. Esta noche vamos a escuchar aquí en Hora 25 a los propios expertos y también a quienes han sido víctimas. A los 2 o 3 días, pues yo ya fui consciente que había tenido actividad sexual. Y entonces ya pues me puse en contacto con mi ginecóloga y empecé todas las pruebas que he aportado a mi demanda. Me llevó a pensar que yo había podido firmar algo, cambié las claves del teléfono, me llevó a pensar que me habían grabado, porque él había presumido antes, él me había dicho que era aficionado a la fotografía. Con eso estoy un poco obsesionada, porque bueno, yo pienso que me grabaron y como yo digo, posiblemente esté en páginas a las que yo llamo cochinas. A las 9:30 todo sobre la sumisión química aquí en Hora 25. Vamos con el tiempo. Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. Solo esperamos pequeñas novedades para la situación meteorológica de las próximas 24 horas. En el Mediterráneo habrá un aumento de humedad que incluso provocará la formación de algunas nubes y que aumente la sensación de frío. Y en Canarias, mañana, sobre todo durante la tarde, nuevo episodio de calima que se notará más en las islas más orientales. Y en el conjunto del país, pocas novedades. La próxima noche, tan fría como las anteriores, heladas prácticamente generalizadas, fuertes en valles de montaña. Durante la tarde de mañana, como en general hará sol, este frío quedará más atenuado y los próximos días la niebla poco a poco irá ganando protagonismo. Y no termina la polémica en torno a Novak Djokovic y su posible participación en el Mutua Madrid Open, algo que la normativa sanitaria permite en principio, aunque el tenista no esté vacunado. La espita la abrió ayer el alcalde de Madrid, portavoz nacional del PP, Almeida, al decir que Djokovic sería un reclamo para el torneo español. Hoy sí, Almeida ha censurado claramente
claramente el comportamiento del número 1 del mundo. No habrán encontrado ustedes en mí una palabra para ensalzar ni enaltecer el comportamiento de Novak Djokovic. De hecho, a mí me parece absolutamente deplorable lo que ha hecho intentando entrar en Australia falseando un formulario. Y el gobierno central, por boca de la ministra portavoz Isabel Rodríguez. Lo que tiene que hacer el señor Djokovic es vacunarse. Que no basta solo ser grande en la pista, sino que hay que ser grande en la vida. Cuando uno es una estrella o un deportista de élite, al final tiene muchos ojos que le miran y la ejemplaridad es importante. Hay media hora 25 deportes. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes, fútbol en directo, Primera División, se juegan 2 partidos. En el Villamarín ya está en marcha el Betis 0, Alavés 0, y a las 9:30 comenzará el Cádiz Español. Y en el Open de Australia de tenis, victorias de Garbiñe Muguruza, Pablo Andújar, Roberto Bautista y Alejandro Davidovich. Han caído eliminados Albert Ramos y Roberto Carballés. Así empieza hora 25. Con la reunión que acaban de mantener el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, con el secretario de Estado de Biden, Antony Blinken, reunidos en Washington esta tarde y con un mensaje a Rusia. Vamos a trabajar juntos por el diálogo, vamos a trabajar juntos por la desescalada y la distensión, pero también vamos a trabajar juntos en la disuasión si fuera necesaria, porque el diálogo no diera frutos como nos gustaría. Mensaje de Álvarez sobre la delicadísima situación en la frontera ucraniana. Mañana Blinken viaja hasta allí, a Ucrania. También Alemania está intentando mediar entre Kiev y Moscú. Y Occidente, en definitiva, avisa de que Rusia sufrirá consecuencias políticas y económicas en caso de que ataque Ucrania. Pero por ahora nadie verbaliza la opción de una respuesta militar en caso de que finalmente se produzca algún tipo de agresión rusa a Ucrania. Victoria García, buenas tardes. Buenas tardes, Aymar. Se aceleran las misiones diplomáticas, los esfuerzos por negociar. Rusia parece flexibilizar una postura que el pasado viernes era de hasta aquí hemos llegado, a la de hoy el canciller Lavrov tras reunirse con Annalena Baerbock, la ministra alemana de Exteriores. Claro que podemos negociar, pero con propuestas sobre la mesa y sin amenazas. Hay que reconducir las relaciones a la vía diplomática y política. Eso decía Lavrov frente al movimiento frenético de Blinken, el secretario de Estado norteamericano, que esta semana visita Kiev, donde se entrevista con las autoridades ucranianas para mostrarles su apoyo. De allí a Ginebra y luego podría pasar por Berlín para buscar una postura consensuada desde Europa. Si Rusia invade Ucrania, hablan de sanciones inimaginables. Nadie ha puesto sobre la mesa una respuesta defensiva al nivel de la invasiva. El secretario general de la OTAN ha estado hoy también en Berlín, y mejor negociar en una mesa una salida pactada mientras Rusia sigue con maniobras militares, ahora con Bielorrusia, en la frontera con Ucrania. Y la política europea tiene desde hoy una nueva voz. Europe is back. Europe is the future. Es la maltesa Roberta Metsola, convertida desde hoy en la tercera mujer que preside el Parlamento Europeo en la historia de esta institución. Su nombramiento es algo controvertido, porque Metsola es una mujer de las menos conservadoras dentro de las filas del PP europeo. Es tajante, por ejemplo, siempre ha sido en la lucha contra la discriminación y la defensa de derechos como el divorcio, pero es abiertamente antiabortista, algo que no es extraño en su país, en Malta. Es el único Estado miembro que penaliza el aborto en todos los supuestos. Y esta ha sido una importante trágala para los socialistas que han votado a favor de la candidatura de Metsola. Corresponsal comunitaria Griselda Pastor, buenas tardes. Buenas tardes, exactamente. Sí, los socialistas dicen que no había numéricamente alternativa y que ir a una segunda vuelta con la candidata de los Verdes no tenía sentido, porque lo importante, reivindican, es que Metsola tendrá que respetar también en el aborto las resoluciones mayoritarias parlamentarias. Escuchamos a Irache García. Los socialistas y demócratas hemos tenido una actitud responsable, una actitud de cara a buscar la estabilidad en la institución, pero eso no significa un cheque en blanco. Vamos a estar muy vigilantes y a ser muy exigentes. Y Metsola, lo cierto, hay que decirlo, es que ha hecho un gesto en su discurso levantando la bandera de los puestos. 22 years ago. Nicole Fontaine was elected 20 years 20 años de la última presidenta que asumió el cargo, 20 años después de la primera. No puede pasar más. Aunque hay que decir que en su caso deja sin ninguna presidencia institucional a los socialistas y demócratas, a todos los progresistas también, que se sentían representados por este grupo parlamentario. Griselda, gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes.
Abríamos el programa con ese shock económico sin precedentes que, según Cáritas, ha provocado la pandemia, sobre todo entre los más jóvenes, que con la crisis del COVID acumulan 2 crisis a la espalda, la de 2008 y esta. Y a los jóvenes de entre 18 y 35 va dirigido el bono joven de alquiler que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros. Una ayuda que vamos a desgranar con Eladio Meizoso para aquellos jóvenes y padres de jóvenes que nos estén escuchando. Eladio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es un bono, Eladio, de hasta 250 euros al mes para pagar el alquiler. Lo primero, ¿quién la puede pedir y a quién va dirigido? Sí, tú acababas de apuntarlo, a los jóvenes de 18 a 35 años, es decir, menos de 36, que tengan ingresos recurrentes por debajo de 3 veces el IPREM. Este equivale a 24.300 euros al año y la ayuda podrá percibirse durante 2 años. Aparte de esos requisitos, Eladio, hay otros que tienen que ver con el precio del alquiler que se paga. Sí, el precio máximo del alquiler no puede superar los 600 euros mensuales, aunque puede subir a 900 euros al mes si así lo decide la comunidad autónoma de que se trate. ¿Y qué pasa con los pisos compartidos? Porque esta es la situación de muchísimos jóvenes que viven en un piso que excede ese alquiler de 900 euros, pero porque lo pagan entre muchos, cada uno por su habitación. Sí, también pueden pedir la ayuda los que estén alquilados solamente en una habitación. En este caso, el precio de esa habitación no puede superar los 300 euros al mes o los 450 euros mensuales si lo justifica la comunidad autónoma. Pero en ningún caso, sea alquiler de vivienda o de habitación, la ayuda puede ser mayor que el precio del alquiler. ¿Y todo esto a partir de cuándo, Eladio? ¿Cuándo se va a poder pedir ese bono? Pues hay trámites todavía pendientes. Lo primero, evidentemente, convalidar en el Congreso de los Diputados el decreto aprobado hoy. Luego hay que negociar con las comunidades autónomas el reparto de los 200 millones de euros de presupuesto este año para el bono joven. La ministra Raquel Sánchez nos decía ayer en Hora 25 que esto puede resolverse aproximadamente en mes y medio, pero entonces es cuando comienza la parte autonómica, porque son las comunidades las que han de convocar y gestionar la concesión de las ayudas del bono joven. En cualquier caso, aunque esto pueda demorarse algún mes más, esas ayudas tendrán carácter retroactivo desde el 1 de enero pasado. Eladio, gracias, buenas tardes. A vosotros, hasta luego. En Madrid, lo que ha presentado hoy la comunidad, el gobierno de Díaz Ayuso, es un programa de videoconsultas sanitarias para que, por ejemplo, un dermatólogo te pueda ver una mancha en una visita online, no presencial. Y ojo a cómo ha anunciado el programa la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. ¿Con qué palabras lo ha hecho? Hemos pasado del médico rural que iba de casa en casa y que seguirá atendiendo a domicilio cuando esté recomendado, a la videoconsulta. Hoy, el Gran Hospital de Madrid está en los domicilios de los madrileños. Han generado mucha controversia esas palabras de Isabel Díaz Ayuso cuando muchos madrileños llevan semanas encontrándose con verdaderas dificultades para conseguir una cita temprana en sus médicos de atención primaria, que les diga que el verdadero hospital está en sus domicilios. Hoy han recibido, de hecho, así a Ayuso en un hospital de verdad. A su llegada al hospital de Henares, es un hospital público que iba a visitar. La ha abucheado un grupo de ciudadanos, de pacientes del hospital y de sanitarios convocados por el sindicato Comisiones Obreras. Nunca sabremos hasta qué punto las dificultades que se están encontrando los ciudadanos para ser atendidos en su atención primaria está acelerando el auge que se viene dando en la contratación de seguros privados de salud, que han crecido un 5% desde que empezó la pandemia. En realidad llevan más de 10 años creciendo, desde 2010, y desde entonces la facturación de estas empresas, las de los seguros privados de salud, ha aumentado un 54%. Teresa Rubio, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. No ha dejado de crecer desde el año 2000 y ya hay un 23% de la población que tiene uno. De hecho, el gasto privado representa el 30% del total del gasto sanitario del país, el porcentaje más elevado de la OCDE. Las aseguradoras atienden ya el 20% de consultas, el 23% de los ingresos y las urgencias y el 30% de las operaciones quirúrgicas. Además, según los datos de la patronal del seguro, en estos momentos, más de la mitad de las resonancias magnéticas y el 45% de los PETs que hay en España son de prestación privada. Madrid con un 36% y Cataluña con un 31% son las comunidades que tienen un mayor porcentaje de ciudadanos con seguro sanitario privado. Hora 25.
Aimar Bretos. Boris Johnson sigue con su huida hacia adelante en el caso Partygate, el escándalo por las muchas fiestas que se organizaron en Downing Street cuando el país estaba repleto de restricciones por la pandemia. Isabel. Ya les contamos ayer que su ex asesor Dominic Cummings asegura en un blog personal que Johnson mintió al Parlamento al decir que estuvo en una de esas fiestas pensando simplemente que era una reunión de trabajo. Contaba Cummings que él mismo le avisó a Johnson de que ese evento iba contra las normas y aún así lo permitió. Bueno, pues hoy Johnson dice que nadie le avisó de que esa fiesta iba contra las normas. Una fiesta, recordamos, a la que el secretario privado de Johnson invitó a unas 100 personas mandándoles un mail en el que les pedía que llevaran su propia bebida. Y en Europa seguimos por un motivo distinto, por el reparto de los fondos de recuperación entre las comunidades aquí en España. Ha asegurado hoy el Gobierno que no hay ningún tipo de preocupación en la Comisión Europea a raíz de la denuncia del PP sobre el supuesto reparto arbitrario de esos fondos, algo que la Comunidad de Madrid ha llevado incluso al Tribunal Supremo. Fuentes del Ejecutivo, fuentes del Gobierno español aseguran que han hablado con la Comisión Europea y que la preocupación de la Comisión por este asunto es cero, dicen en el Gobierno. Carolina Gómez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. La ofensiva del Partido Popular contra el reparto de fondos tiene eco en Europa. El equipo económico del Gobierno ha tenido que dar una explicación adicional a Bruselas sobre el reparto de las ayudas, aunque dicen en Moncloa que la preocupación de la Comisión Europea es cero. La ministra portavoz Isabel Rodríguez lanzaba hoy este mensaje al PP. ¿Qué temen aquellos que cuestionan el despliegue de 140.000 millones de euros en nuestro país? ¿Temen que a España le vaya bien? ¿O creen que yéndole bien a España no les irá bien a ellos? Creo que se equivocan. Cuando le va bien a España, nos va bien a todos. El Gobierno asegura que es prácticamente imposible que haya fraude en el reparto de fondos porque los controles establecidos son brutales, es literal, y niegan que haya un sesgo ideológico a la hora de adjudicar el dinero. De las 6 comunidades que más dinero están recibiendo, 4 son del Partido Popular. La primera, Andalucía, y la tercera, Madrid. La Junta Electoral de Castilla y León ha apercibido al presidente y candidato del PP a las autonómicas, Alfonso Fernández Mañueco, por utilizar de forma partidista tanto la web de la Junta de Castilla y León como las redes sociales de la institución pública. Es un primer apercibimiento que podría acabar en multa, según el organismo. La denuncia la pusieron PSOE y Ciudadanos. Mariela Rubio, buenas tardes. Así es, buenas tardes. El órgano electoral de Castilla y León ha estimado las reclamaciones de PSOE y Ciudadanos y ha acordado la retirada de la web y de las redes de la Junta de Castilla y León de varias noticias que ofrecían anuncios electorales de Mañueco como información institucional. También ha estimado que en varias entrevistas del candidato popular se utilizaron recursos públicos y símbolos institucionales con el consiguiente textual quebranto del principio de neutralidad política. La Junta Electoral no impone sanciones, pero sí apercibe a Mañueco de que la reiteración en estos comportamientos podrá dar lugar a un expediente sancionador. La Junta Electoral también ha resuelto qué hacer en caso de que alguno de los candidatos dé positivo en COVID y no pueda participar en los debates electorales. Las opciones, según la Junta, pueden ser cambiar el día fijado y, si no es posible, por los estrechos márgenes de tiempo, que el candidato intervenga de manera telemática. Pero la Junta cierra la puerta a la posibilidad de que el candidato pueda ser sustituido por otra persona, sentenciando que esa opción no tiene cabida en la legislación vigente. La justicia ha absuelto hoy al hombre que pintó la palabra libertad sobre la lápida de Franco en el Valle de los Caídos en 2018. Estaba acusado de delitos contra la libertad religiosa y de profanación, pero la Audiencia Provincial de Madrid no ve delito de ningún tipo, lo absuelven, aunque se puede recurrir. Radio Madrid, Alfonso Ojea. Eduardo Tenreiro es absuelto de los 2 delitos de los que se le venía acusando porque esos ilícitos penales, según los jueces madrileños, no aparecen por ningún sitio debido a que no existió ni violencia ni amenazas en su acción de pintar la palabra libertad sobre la lápida de la tumba de los restos de Franco. No ha existido un delito de profanación porque el artista gallego no intentó abrir la tumba, no usó la fuerza contra los restos del dictador, y no ha existido tampoco el delito contra la libertad de conciencia porque no se perturbó ningún acto religioso. La misa prevista no se iba a iniciar hasta minutos después de la pintada. Y el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, se ha desmarcado hoy ante el juez de los supuestos encargos que la compañía hizo al excomisario Villarejo para espiar a rivales empresariales. Miguel Ángel Campos, buenas tardes. Buenas tardes. En libertad sin cautelares, pero sigue imputado por delitos de cohecho contra la intimidad y falsedad en documento mercantil. El presidente de Iberdrola ha negado cualquier responsabilidad sobre la contratación del comisario Villarejo y la ha derivado a su jefe de seguridad. Sánchez Galán ha dicho que él es una víctima más del espionaje del comisario, que
que entre 2004 y 2017 llevó a Iberdrola a contratarle por más de 1 millón de euros para desacreditar a colectivos ecologistas, empresarios como Manuel Pizarro o el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Importante movimiento empresarial el que hemos conocido esta tarde con esta banda sonora. Microsoft ha comprado la empresa de videojuegos creadora del Call of Duty o del Candy Crush y barata no le ha salido. El gigante tecnológico ha pagado por la empresa casi 70.000 millones de dólares, unos 60.000 millones de euros. Es la compra más grande de las que ha hecho Microsoft en sus 46 años de historia. Sira Valdés. Microsoft compra el gigante de los videojuegos Activision Blizzard por $95 por acción, un precio que es un 45% más elevado que el que los títulos de la compañía tenían ayer al cierre del mercado, aunque hoy se han llegado a disparar más de un 37% hasta que las autoridades bursátiles estadounidenses han detenido su cotización. Así, el gigante tecnológico pagará un total de 68.700 millones de dólares, unos 60.400 millones de euros, y se convertirá en el tercer actor más importante en el mundo de los videojuegos, solo por detrás de Sony y Tencent, algo que le permitirá, ha dicho el presidente de la compañía en un comunicado, acelerar su crecimiento en el ámbito de los videojuegos, que tendrá asegurado un papel clave en el desarrollo de las plataformas del metaverso. Y a esta hora, la mirada de Xavi Vidal-Folk. Ser joven es duro. Ser joven durante la recesión pandémica todavía es más duro. Cáritas calcula que más del 15% de los menores de 35 años están hoy en la cuneta. Un tercio más que antes del virus. Forman parte del grupo de quienes han caído en la exclusión social grave. Pero al mismo tiempo, ser joven hoy es mejor que cuando sucedieron otras crisis. El gobierno ha aprobado hoy un paliativo, el bono joven de alquiler, una subvención de hasta 250 euros ampliables para financiar el alquiler de una habitación. Esta ayuda precede a otro paliativo también importante, un bono cultural de 400 euros a partir de los 18 años, de inminente aprobación. Los paliativos funcionan, bienvenidos, pero no son la panacea mágica. Suavizan problemas, no resuelven el problema. Hay que apoyar más a los jóvenes a encontrar empleo, especialización o mayor formación. En este ámbito ya funciona la garantía juvenil, cuyos recursos aportados por la Unión Europea se quedaron a medio gastar durante muchos años. Hay 2 nuevas leyes en marcha. Son prometedoras porque suponen ayudar a pescar más que regalar pescado. Las de startups o empresas emergentes, generalmente, pero no solo tecnológicas, para quienes tengan vocación empresarial, y la de formación profesional dual, con aprendizaje en las escuelas y en los talleres de las empresas, para quienes opten por desarrollar un oficio. Algunos se ríen de estas medidas, otros votan en contra. ¿Será que ignoran a los más vulnerables y vulnerados? ¿Será que no les interesa demasiado el futuro, ni sus protagonistas? Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.